Bienvenidos al presente podcast, en donde analizaremos una temática central dentro de la criminología, aunque muy poco debatida a la luz académica, pero en la sombra, muy comentada. Vamos a arriesgarnos un poco a sacarlo de su escondrijo, haciendo uso del pensamiento crítico en todo momento. Y al final, los invito a que me dejen un comentario, o muchos comentarios, platicándome sus experiencias, sus ideas o sus posturas en torno a esto que es el mito de la criminología como parte del derecho. Pongamos el caso, como pequeño ejemplo, de que nos encontramos dentro de una clase de ciencia general y quien emite la clase nos dice que la biología nace de la química. ¿Sí? La biología nace de la química y no nos da mayor explicación de por qué. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué has pensado? Pon pausa si quieres, pero vamos a dejar esta parte para el final. Ahora, hagamos un poquito de memoria. Recuerden todas las veces que han escuchado, que han leído, ya sea por parte de sus compañeros de la clase, sus profesores, conferencistas o artículos en medios sociales, que la criminología es parte del derecho. Estoy seguro de que por lo menos un 90% de quienes están escuchando les ha tocado algo así. Totalmente seguro. En mi caso, desde mi formación universitaria, a través de conferencias y pláticas informales en las clases y actualmente en todo tipo de medios, me llegan mensajes, incluso correos electrónicos o llamadas de personas que me platican cómo les enseñan la criminología, especialmente desde sus bases epistémicas. Para serles sinceros, algo que luego me perturba un poco, es que hubo un tiempo en el cual me alejé de las actualizaciones de las bases de la criminología, para que unos años más tarde regresara. Y pues regresaba con la certeza de que esta idea, la que estamos tratando aquí, pues ya se estaba extinguiendo, ya que el desarrollo de la criminología a nivel mundial ha sido muy grande. Y que el enfoque es mucho más científico, pero lamentablemente las cosas no fueron así. Seguimos con las ideas y argumentos que, básicamente, se resumen en los siguientes 4 puntos. Primero, la criminología nace del derecho y por lo tanto, 2, la criminología es una rama del derecho y 3, no puede existir si no es gracias al derecho. Por tanto, el derecho, específicamente el derecho penal, es lo que le da forma y desarrollo a la criminología. ¿Qué tan reales son estas afirmaciones? Siendo directos, muy directos, están muy lejanas de la realidad. En términos modernos, podemos hablar de una criminología clásica y de una criminología moderna, o como me gusta denominar, una criminología basada en evidencias. La primera tiene mayor relación con el derecho y es donde se suelen encontrar argumentos en defensa de esta postura, indicándonos que como los objetos de estudio de la criminología son el delito, el delincuente, la delincuencia o el crimen criminal y criminalidad, entre otros, que son al mismo tiempo objetos en parte del derecho penal o la delincuentología. Y pues por ello se tiene a la criminología para poder estudiarlos, que claro, se encuentran al mismo tiempo otros objetos para esta, que es la conducta antisocial, pero enmarcado únicamente como adorno bajo el techo de una criminología puramente clínica o de nivel penitenciario que existe a la sombra del derecho penal, del derecho procesal o incluso del penitenciario, al menos dentro de la criminología clásica. En este aspecto se puede comprender un poco el por qué existe esta idea. Pero movámonos un poquito más hacia el presente, hacia nuestra actualidad, a la criminología actual, científica, basada en la evidencia. Esta criminología se alimenta del conocimiento científico desarrollado por ciencias como la psicología, la biología,
la sociología, la matemática, la historia, la antropología y un largo etcétera. Esos conocimientos tienen la especial característica de estudiar la naturaleza de la violencia, o mejor dicho, de las violencias, porque son una gran cantidad si hablamos específicamente. Por tanto, toda ciencia que estudia la vida y por ende al ser humano tiende a toparse con los fenómenos de violencia. Ergo, proceden a realizar investigación científica y si somos técnicos, generan investigación científica criminológica, es decir, hacen criminología tal cual desde sus disciplinas, desde sus áreas, sus enfoques de estudio, teniendo por tanto áreas bastante especializadas como la psicología criminológica, la sociología criminológica y un largo etcétera. Es así como se van desarrollando las criminologías o la criminología con la intervención de estas ciencias, con el conocimiento que más se aproxima a la realidad misma. La criminología bien sistematiza estos conocimientos de estas ciencias para poder explicar lo que ocurre en un determinado hecho violento, generando más investigaciones para producir así más conocimiento científico y así, mediante la investigación aplicada, la ciencia aplicada, generar las estrategias, las intervenciones para poder prevenir las violencias tal cual, o prevenir riesgos, o prevenir los factores de riesgo, generar factores de protección. Depende de la finalidad de cada investigación. Es un hecho que determinadas formas de violencia pueden ser consideradas también como delitos o como crímenes. Y para poner solamente un ejemplo, dependiendo del sistema normativo que se trate, aclaro, podemos poner el caso de quitarle la vida a una persona, siendo esto homicidio, o el agredir sexualmente a alguien al nivel de violación. Aspectos que podemos encontrar tipificados en diferentes códigos penales, pero ese hecho no indica por sí mismo o por sí solo que la criminología parte del estudio de estos fenómenos solo porque estén enmarcados por el derecho, sino porque tienen origen mismo en la naturaleza, en el proceder humano, en el proceder de la vida misma. En este proceso, en todo este proceso, el derecho tal cual no tiene relación directa. Es decir, no alimenta epistemológicamente a la criminología como lo hace la ciencia, las ciencias que utilizamos de ejemplo. Y mucho menos dirige el proceso de producción de conocimientos científicos, el proceso de investigación científica básica o aplicada. Y por tanto, la generación de investigaciones para poder generar todo lo que requerimos en esta área. Ahora, si seguimos una línea mucho más práctica y si consideramos el valor de la ciencia, del conocimiento científico, la realidad es que el derecho, especialmente el derecho penal y sus procesos, requieren hacer uso de lo generado por la criminología en torno a los procesos de violencia, tanto para la creación de leyes, delitos, reglamentos, tratamientos penitenciarios eficaces, etc. Es decir, usar la evidencia, usar el conocimiento científico dentro de sus prácticas, presentando así una nulidad de dominación hacia la criminología. Pero un gran valor de cooperación se presentaría. Y siendo mucho más directo, hacer en realidad uso de las herramientas generales de la ciencia, del conocimiento científico en general tal cual, para desarrollar mejores sistemas jurídicos con base en la evidencia. Sería mucho más fructífero y eficiente de cierta manera. Lamentablemente la idea que tratamos aquí, la idea de pertenencia al derecho, ha ocasionado mucho daño al desarrollo de la criminología, especialmente en su enseñanza. No se enseña metodología de la investigación científica, se enseñan métodos jurídicos. No se enseñan procesos de análisis del comportamiento humano, se enseñan códigos penales, códigos procesales, de amparo, administrativos, al nivel de hacer a los criminólogos un tipo de asistentes de los profesionales del derecho. No se enseña a hacer prevención, mucho menos con evidencia.
Se enseña a hacer dictámenes con prácticas de 2 horas y lecturas de 10 minutos. Y por tanto, cuando los criminólogos quieren profesionalizarse, vienen los errores. Han limitado los campos de investigación y de acción y desarrollo cognitivo prácticamente de todos. ¿Cuántos vicios existen aquí dentro de la enseñanza de la criminología? Esto sería muy bueno tratarlo en otro podcast con la persona adecuada. Regresemos ahora a lo que comentamos en un principio, en donde se nos decía que la biología nace de la química, y ahora relacionémonos con lo que hemos tratado, con el hecho de decir que la criminología nace del derecho. Suena tonto, ¿verdad? Lo realmente impresionante es, en este caso, en este ejemplo, es cuando ambas disciplinas se unen para generar mejores investigaciones sobre fenómenos en la naturaleza con resultados magníficos, con el obvio caso de la bioquímica. Lo mismo ocurre aquí. Pensemos estratégicamente para emplear las herramientas que ofrecen ambas áreas para obtener mejores resultados en los problemas correspondientes y aceptemos o establezcamos que no dependemos ni del derecho o dejaremos de existir sin este. Dependemos de la ciencia, del conocimiento científico en general. Nos alimentaremos siempre de la ciencia, de sus herramientas y de la misma curiosidad humana y el deseo por reducir las violencias, de entender su naturaleza. La intención aquí no fue en ningún momento hablar mal del derecho en lo absoluto. El derecho tiene sus funciones vitales, sin lugar a duda. Pero debemos aceptar que su travesía o intervención dentro de la ciencia criminológica no ha sido del todo buena, del todo fructífera. La ciencia no se hace con códigos jurídicos, con reglamentaciones jurídicas, mucho menos en tribunales, pero estos procesos se pueden servir muy bien de lo generado por la ciencia. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué concluyes? Esperemos poder hacer una segunda parte en un futuro cercano, de ser necesario. Nos saludamos en el próximo podcast. Muchas gracias por escuchar. Y recuerda, sin ciencia no hay futuro.